El día de ayer hubo un agarrón entre los países del continente americano por el tema de Bolivia. Y es que mientras Estados Unidos y sus aliados en América, Canadá, Colombia, Venezuela, porque en el caso es que Juan Guaidó puso al embajador de OEA, etcétera, Brasil, justificaron el golpe, países como México, Nicaragua, Cuba y el propio Bolivia empezaron a decirle que esto fue un golpe. Y la verdad es que generalmente en estos foros, ¿no? Siempre cuando se habla de ese tipo de cosas no se ven las caras, pero ahora sí, México le dijo en las caras a Estados Unidos y al propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, que todo esto fue un golpe, que hubo un silencio y que fue pura complicidad. Y al mismo tiempo también Estados Unidos y el secretario general de la OEA arremetieron contra México y dijeron que somos hipócritas porque somos como que Obrador, el gobierno es muy partidario de la no intervención y ahora dicen estamos interviniendo en Bolivia. La verdad es que fue un agarrón muy duro entre países diciéndole las caras. Sin embargo, claro, creo que lo más importante fue el hecho de que los mexicanos y nicaragüenses y otros países sí tuvieron la oportunidad de decir a los gringos y a la OEA sus verdades. Es que vamos a recordar que el día de ayer se celebró una reunión de emergencia para tratar la crisis en Bolivia, a petición del gobierno mexicano. Y bueno, se celebró y vamos a ver a la embajadora mexicana en la OEA cómo arremete contra la OEA, contra en particular la OEA, por ser omisos y finalmente le dice que si no tienen agendas oscuras. México externa su seria preocupación ante el grave quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia, un Estado miembro de esta organización donde ha sucedido un golpe de Estado que México condena enérgicamente. No puedo dejar de expresar la sorpresa que causó a mi gobierno el hecho de que, frente a los graves acontecimientos que se precipitaron el domingo 10 de noviembre y que sin duda constituyen un quebrantamiento del orden constitucional que sume a Bolivia en la incertidumbre, la Secretaría General de la OEA únicamente haya emitido un breve comunicado el día lunes. El secretario general, que despliega una constante e inusitada actividad mediática, ha permanecido también sorpresivamente callado. Con excepción del escueto comunicado del 10 de noviembre, ante el desbordamiento de la violencia y el peligro en el que se encuentra la vida de muchas personas, sin atribularse demasiado, al menos públicamente, para proteger con urgencia la democracia y los derechos humanos. Nos preguntamos cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus responsabilidades y sus urgencias. Nos parece que frente a sucesos de tal magnitud, los pronunciamientos de esta organización debieran ser mucho más oportunos y contundentes, como en efecto lo son cuando se refieren a otras situaciones, por ejemplo en el caso del comunicado del 21 de octubre, que sentó un precedente definitorio en las elecciones del 20 de octubre, y enfocados en la preservación de la paz y la legalidad. Asimismo, reitero lo que ya hemos señalado en ocasiones anteriores, en el sentido de que los pronunciamientos de la Secretaría General no representan la postura de los Estados miembros, aunque son importantes. Permítame al mismo tiempo reconocer el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer, casi la única voz de la organización. México Así que él dijo, es un golpe, y la OEA, dice, y el secretario general, ¿dónde estaba? También la embajadora de Nicaragua en la OEA, igual arremetió duro contra la OEA, precisamente por validar el golpe de Estado. Estamos completamente de acuerdo con la posición de México y desde este Consejo Permanente, Nicaragua, el pueblo nicaragüense, denunciamos al mundo la continuidad y el escalamiento de prácticas interventoras e injerencistas imperiales y proimperialistas que han prevalecido y prevalecen en los Estados Unidos y sus organizaciones y agentes satélites. Denunciamos al mundo el carácter intervencionista de la arremetida violenta
y sedienta del fascismo y las oligarquías en absoluto unión con intereses económicos en afán de dominio y uso y abuso de nuestros recursos y países desde la avaricia propia de los imperios. En Bolivia quedó expuesta en evidencia completa la sumisión, la subordinación y la falta de sentido patriótico o de espíritu cristiano de las oligarquías y clases tradicionalmente dominantes que han asumido a ese querido pueblo en anarquía y caos, condenándolo otra vez a la miseria y exclusión. En este Consejo Permanente, nuestra denuncia es a nombre del pueblo de Nicaragua, que ha sido igualmente atropellado con crímenes terroristas y de odio, pretendiendo absurdamente someternos. El pueblo de Nicaragua conoce la naturaleza y prácticas propias de la ambición imperial y conoce, porque conocemos, el innoble carácter de quienes tradicionalmente han antepuesto y hoy siguen anteponiendo rabia e intereses y ambiciones demenciales, ignorando el amor que honra cuando mostramos espíritu de servicio a la patria y al pueblo. Y bueno, ¿qué le contestó Almagro? Almagro contesta al secretario general en su momento, y eso fue increíble. La verdad es que es un personaje nefasto, el secretario general de la OEA, que sí hubo un golpe, pero que no fue un golpe militar, fue un autogolpe, dicen, que es la nueva discurso, es el nuevo rollo. Es un autogolpe de Evo Morales, que él es el responsable del golpe de Estado en Bolivia, porque se quiso perpetrar en el poder. Vamos a escuchar. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia. Ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya lo había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí es absolutamente condenable e inadmisible. Y ninguna referencia del golpe militar en Bolivia. Ninguna referencia que se rompió el orden constitucional. Y de que, bueno, hay una nueva presidenta autojuramentada, autoproclamada, sin ningún tipo de legalidad. Ah, pero ya sí, claro, reconocida por Estados Unidos, así que entonces ella es la nueva presidenta. También el embajador estadounidense arremetió contra México. Es interesante esto. Y nos dijo hipócritas. Bueno, al gobierno mexicano. ¿No? Precisamente por la cuestión de interferencia. Está en inglés, pero bueno, les voy a traducir lo que dice en esta parte en donde dice que, bueno, hace referencia a México, porque bueno, hablamos mucho de no intervencionismo y al final interferimos en Latinoamérica. Fourth, the United States notes the hypocrisy of OAS member states who claim that they were supporting democracy and non-interference in Bolivian issues. These states give high-minded speeches about the importance of democracy and how they're dedicated to non-interference. Habla de que hay estados que, bueno, hablan mucho de democracia y de no interferencia, y bueno, que finalmente eso es en un alto perfil. If they support democracy
They should support efforts to ensure free and fair elections and to reveal election fraud. The principle of non-interference does not mean that states should just stand by and let a government conduct elections, fraud, to maintain power. Y dice que bueno, si realmente son demócratas, deberían evitar el fraude y no la no interferencia. No significa hacerse ojo de la hormiga cuando hay fraude electoral. Recuerda que es finalmente el discurso de los gringos. Incredibly, certain states have chosen to violate both principles. They oppose any effort to determine if Bolivia had conducted a free and fair election, and now they're intervening in support of the former government officials who planned and executed massive electoral fraud. Dice, increíblemente hay estados, o sea, México, que han violado los dos principios suyos. El primero, democracia, porque impiden que haya una investigación en torno al fraude, y el otro, que en el intervencionismo, pues entonces están rescatando a exfuncionarios del gobierno que precisamente fueron los que organizaron el enorme fraude electoral. O sea que en otras palabras, los mexicanos, Obrador es un gran hipócrita, es lo que están diciendo los gringos. Aún así, bueno, vemos las dos visiones del mundo, pero bueno, en este choque, en donde de todos modos hubo la oportunidad de los mexicanos, nicaragüenses y otros estados, de decirle las verdades a los gringos y a la OEA, como lo estamos viendo. Y bueno, en ese sentido, cuando menos en el mundo no domina sola la visión norteamericana de las cosas, porque antes sí era. Antes no había esto. Digo, no es que no se dieran, pero ahora gracias a las redes sociales permitimos ver cómo se están dando y bueno, ya podemos comparar que finalmente los gringos en ese sentido están y la ultraderecha está forzando mucho un nuevo discurso para intentar justificar lo que vemos, un golpe militar. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.